pues desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido por causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, pues yo estaba detenido allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que acontecerá a tu pueblo en los últimos días, pues la visión se refiere a muchos días aún por venir. Aquí tenemos una visión del conflicto espiritual en el reino celestial. Daniel estaba orando y ayunando por 3 semanas, y un ángel fue enviado desde el primer día en respuesta, pero el ángel fue impedido por una figura llamada Príncipe del Reino de Persia, que lo opuso por 21 días, exactamente durante el período en que Daniel estaba ayunando y orando. De hecho, el príncipe de Persia ejercía un poder tan increíble que Miguel, uno de los principales príncipes, tuvo que ser despachado para ayudar. En Judas 9, aprendemos que Miguel es un arcángel. El ángel fue capaz de llegar hasta Daniel gracias a su fuerza. Un ángel esclarece cómo se desdoblarán los últimos días en la visión final de Daniel. Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de su pueblo, aparecerá en ese momento. El ángel también se refiere a Miguel como el príncipe de Daniel. La Biblia no dice exactamente qué significa estar de guardia, pero está claro que Miguel tiene responsabilidades especiales para con Israel en su papel de combatiente. Miguel tiene una responsabilidad particular para con Israel, como mencionado en Daniel capítulo 10, versículo 21, y Daniel capítulo 12, versículo 1. Se describe como el príncipe de esa nación. Al leer la historia antigua y moderna, creo que vemos la mano de Miguel defendiendo a Israel. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Judas capítulo 1, versículo 9, demuestra su dependencia del poder del Señor. Los ángeles justos están organizados en jerarquía y se someten a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, el arcángel, su sumisión a Dios es aún más notable. El término arcángel significa ángel de más alto rango, y la mayoría de los ángeles en la Biblia son retratados como mensajeros, pero Miguel es descrito como contendiendo, luchando o resistiendo contra espíritus malignos y principados en todos los 3 libros. A pesar de su angustia y debilidad, el ángel fortaleció a Daniel para recibir la revelación que sigue en los capítulos 11 y 12. Pero había más conflicto angélico por venir. El ángel tuvo que retornar inmediatamente para combatir al príncipe de Persia, y luego informó a Daniel que el príncipe de Grecia vendría. Esto implica que los demonios de Satanás están constantemente en conflicto con el reino de Dios y su servicio. Debemos estar preparados para luchar en el reino espiritual, donde no podemos ver la batalla. La tercera misión del arcángel Miguel es la guerra en el cielo. La guerra estalla en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón y sus ángeles del otro. Esto ocurre en medio de la tribulación, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Él fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. El dragón fue tan completamente derrotado que perdió su posición, y él y sus ministros fueron lanzados a la tierra. Este no es su destino final, sin embargo. Los cielos pueden alegrarse por la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto, y resolvió desatar su furia lo más ampliamente posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente está en camino. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón, y el diablo es arrojado a la tierra. Enfurecido, Satanás parte para guerrear contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme el testimonio de Jesús, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces, el dragón se enfureció con la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El enfrentamiento es necesario, y a nadie le gusta, pero necesita hacerse para corregir, purificar y unificar la comunidad. La historia de Lucifer, de gloria a maldición, presenta una personalidad referida como Lucifer. La raíz latina de Lucifer significa
el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer era retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en el ejército celestial de Dios. Sin embargo, en algún punto, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 18. Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». Aquí, Jesús describe a sus discípulos una escena que él presenció en el cielo. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. Él los advirtió contra los peligros de permitir que el orgullo los controlara. La escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Lucifer ocupaba una posición de honor única en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Hijo del hombre, entona un cántico fúnebre por el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te coloqué allí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Lucifer es descrito como el querubín ungido que cubre. Los querubines extendían sus alas en la parte superior, envolviendo el propiciatorio con sus alas. Ellos se enfrentaban, y los rostros de los querubines estaban dirigidos hacia el propiciatorio. Lucifer era ejemplar en belleza. El orgullo lo llevó a desafiar a Dios y buscar un lugar de igualdad con Dios. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró alienar a algunos de ellos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a él en su rebelión contra Dios. En respuesta, Dios expulsó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes de su presencia. Para describir las actividades de Lucifer, al convertir a algunos ángeles contra Dios, a través de su esquema persistente, Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 19, explica: por la abundancia de tu comercio, estabas lleno de violencia en tu interior, y pecaste. Por eso te expulsé como una cosa profana del monte de Dios. Te destruí, oh querubín guardián. Hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos,
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sino una transformación que comience en lo más profundo de mi corazón. Como dijiste a través del profeta Joel, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El arrepentimiento externo sin un cambio interior es solo religiosidad vacía. Ayúdame a experimentar ese arrepentimiento que parte el corazón, pero lo hace para sanarlo y renovarlo. Dame la gracia para no solo sentir remordimiento, sino para tomar decisiones concretas que reflejen un cambio verdadero. Que mi arrepentimiento no quede en emociones, sino que se traduzca en acciones específicas que honren tu nombre. Reconozco que hay patrones de pensamiento y comportamiento que se han arraigado profundamente en mi vida. Sin tu poder transformador, volveré una y otra vez a ellos. Como dice Jeremías 13:23, ¿podrá el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Solo tu gracia puede romper estos ciclos. Espíritu Santo, tú que convences de pecado, justicia y juicio, continúa tu obra en mí. Ilumina aquellas áreas que aún no reconozco como contrarias a tu voluntad. A veces mi mayor peligro está en aquellos pecados que justifico o minimizo. Dame un corazón como el de David, quien oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta apertura a tu escrutinio es parte esencial del verdadero arrepentimiento. Ayúdame a ver mis faltas como tú las ves, sin minimizarlas ni exagerarlas. A veces, minimizan el impacto de nuestras acciones para evitar la incomodidad del arrepentimiento genuino. Otras veces, nos hundimos en una culpabilidad paralizante que nos aleja de tu gracia restauradora. Reconozco que el arrepentimiento no es un evento único, sino un estilo de vida, una disposición constante a ser moldeado por ti. Como dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te pido la fuerza para resistir la tentación de volver a los viejos caminos. Como advierte tu palabra en 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No quiero ser como aquellos que conocen el camino de justicia, pero luego se apartan de él. Reconozco que el verdadero arrepentimiento también incluye, cuando es posible, la reparación del daño causado. Como Zaqueo, quien al encontrarse con Jesús dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dame sabiduría para saber cómo reparar el daño que mis acciones hayan podido causar. En algunas áreas, siento que he luchado tanto tiempo que casi he perdido la esperanza de cambiar. Pero me aferro a tu promesa en Filipenses 1:6, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu obra en mí no está terminada. Recibo por fe la transformación que solo tu Espíritu puede producir. Como dice 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el milagro del verdadero arrepentimiento. No solo dejar de hacer lo malo, sino ser transformados a la imagen de Cristo. Gracias, porque el arrepentimiento que tú produces no lleva a la desesperación, sino a la esperanza. Es un arrepentimiento que mira hacia el futuro con expectativa, confiando en que tus propósitos de bien para mi vida no han cambiado a pesar de mis tropiezos. Padre Celestial,
Hoy celebro ese aspecto maravilloso de tu carácter, que es la misericordia divina. Proverbios 28:13 promete misericordia para aquellos que confiesan y se apartan. Qué privilegio poder acercarme a un Dios que no solo perdona, sino que también muestra compasión activa hacia quienes reconocen sus faltas. Tu palabra declara en Lamentaciones 3, del 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué consuelo saber que tus misericordias se renuevan cada día, ofreciéndome un nuevo comienzo por tu gracia. Te alabo, porque como dice el Salmo 103, del 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Tu misericordia es inmensamente mayor que mis faltas. Gracias porque tú eres, como dice Miqueas 7:18, un Dios que se deleita en la misericordia. No es solo algo que haces ocasionalmente, sino que es parte esencial de tu naturaleza, algo en lo que encuentras gozo y satisfacción. Este conocimiento transforma mi acercamiento a ti. Ya no sea una herramienta para servir al Dios verdadero. Sabemos que hay una diferencia entre riqueza temporal y prosperidad eterna. La riqueza temporal se puede perder en un día, pero la prosperidad eterna es algo que construimos cada vez que obedecemos tu palabra, cada vez que amamos a otros, cada vez que usamos nuestros dones para tu gloria. Señor, pedimos sabiduría para administrar bien todo lo que nos das. Que seamos buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos, de nuestras oportunidades. Que nada se desperdicie, que todo sea usado para tu reino. Queremos prosperar en sabiduría, que cada experiencia nos haga más sabios, cada error nos enseñe algo valioso, cada éxito nos mantenga humildes. Queremos ser personas que otros buscan cuando necesitan consejo, porque saben que hablamos tus palabras. Padre, pedimos prosperidad en salud, que nuestros cuerpos sean templos dignos de tu Espíritu Santo, que tengamos la energía para hacer todo lo que nos has llamado a hacer, que vivamos muchos años para ver tus bendiciones en nuestras familias. Queremos la prosperidad que viene con un buen nombre, que nuestro nombre sea sinónimo de honestidad, de bondad, de fidelidad, que cuando la gente piense en nosotros, piense en alguien en quien se puede confiar, alguien que refleja tu carácter. Señor, sabemos que la verdadera prosperidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos. No se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. No se mide por lo que conseguimos, sino por cómo bendecimos a otros. Pedimos que esta prosperidad integral que estamos pidiendo no sea solo para nosotros, sino que se extienda a nuestras familias, a nuestros descendientes. Que como dice el Salmo 112, nuestra generación sea poderosa en la tierra y nuestros hijos sean bendecidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu deseo es prosperarnos. No tenemos que rogar por algo que tú ya quieres darnos. Solo tenemos que alinear nuestros corazones con tu voluntad y vivir de manera que tu prosperidad pueda fluir libremente en nuestras vidas. Pedimos que esta oración active tu prosperidad en cada área de nuestras vidas. Que desde hoy veamos evidencias de tu bondad de maneras que nunca habíamos experimentado antes. Que nuestra historia desde este día sea una historia de abundancia, de generosidad, de bendición. Padre, mientras terminamos esta parte de la oración, sellamos todo lo que hemos pedido con fe.
Sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tu prosperidad en nuestras vidas será tu gloria manifestada. Gracias porque la prosperidad que viene de ti nunca trae tristeza extra. Es limpia, es pura, es bendición sin consecuencias negativas. Es la clase de prosperidad que podemos disfrutar con paz y compartir con gozo. Señor, entendemos que la prosperidad verdadera incluye tener favor con las personas correctas. No queremos solo tener dinero, queremos tener conexiones divinas con personas que nos ayuden a cumplir tu propósito para nuestras vidas. Pedimos prosperidad en creatividad, que nuestras mentes sean fértiles para generar ideas nuevas, soluciones innovadoras, maneras creativas de resolver problemas. Queremos ser personas que aportan valor donde quiera que vamos. Padre, queremos la prosperidad que viene con tener una mentalidad abundante, que no pensemos desde la escasez, sino desde la abundancia, que no vivamos con miedo a que no haya suficiente, sino con la confianza de que en tu reino siempre hay más que suficiente. Pedimos prosperidad en disciplina, que tengamos la fuerza de voluntad para hacer las cosas correctas, incluso cuando no tengamos ganas. Que podamos mantener buenos hábitos que nos lleven hacia el cumplimiento de nuestros sueños. Señor, queremos prosperar en la capacidad de perdonar. Que nuestros corazones sean tan llenos de tu amor, que sea fácil perdonar a los que nos han lastimado. Que no permitamos que el resentimiento bloquee el flujo de tus bendiciones en nuestras vidas. Pedimos prosperidad en paciencia, que sepamos esperar tu tiempo perfecto, sin desesperarnos, que podamos disfrutar el proceso, no solo el resultado, que entendamos que cada temporada tiene su propósito en nuestro crecimiento. Padre, queremos la prosperidad que viene con tener el corazón limpio, que podamos dormir tranquilos, sabiendo que hemos hecho lo correcto, que nuestras decisiones estén alineadas con tus principios, aunque a veces sea más difícil. Pedimos prosperidad en la capacidad de amar, que nuestros corazones sean grandes para amar a nuestra familia, para servir a otros, para cuidar de los necesitados, que el amor sea la fuerza que guíe todas nuestras acciones. Señor, queremos prosperar en sabiduría financiera, que sepamos cómo ganar dinero de manera honesta, cómo ahorrarlo con inteligencia, cómo invertirlo con sabiduría y cómo gastarlo con propósito. Que seamos buenos ejemplos de administración para nuestros hijos. Pedimos la prosperidad que viene con tener una visión clara del futuro, que sepamos hacia dónde vamos, que tengamos metas claras, que podamos planificar. La Madre de Jesús, quien guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, después del nacimiento de su Hijo y los eventos maravillosos que lo rodearon, nosotros también queremos atesorar cada evidencia de tu amor y fidelidad. Las guardamos como joyas preciosas en el cofre de nuestra memoria, sabiendo que ninguna sequedad presente puede disminuir o borrar estos tesoros espirituales. Dios nuestro, recordamos no solo nuestras propias experiencias contigo, sino también los testimonios que otros han compartido con nosotros, historias de tu fidelidad que se entrelazan con la nuestra para formar un hermoso tapiz, una gran historia de amor que pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, mostrando cómo tu bondad fluye a través de todas las generaciones de tu familia. Señor, aún en este desierto, elegimos creer que estás preparando nuevos recuerdos de tu fidelidad, experiencias futuras que algún día serán parte de nuestro tesoro de memorias, testimonios que compartiremos con otros para animarlos en sus propios valles. Padre, que estos recuerdos de tu fidelidad no sean solo un consuelo pasajero, sino una transformación de nuestra perspectiva presente, que al recordar quién has sido,
nuestra fe se fortalezca para confiar en quien eres hoy, en medio de esta sequedad. Dios eterno, así como el salmista que en medio de su angustia recordaba y encontraba esperanza, nosotros también elegimos recordar. Y en ese recordar, sentimos que la nube de desesperación comienza a disiparse, que un rayo de esperanza atraviesa la oscuridad, que la fe se reaviva y que nuestra alma sedienta comienza a percibir que las aguas refrescantes no están tan lejos como pensábamos. Señor, en esta mañana queremos aprender del salmista ese arte sagrado del diálogo interno, esa conversación honesta con nuestra propia alma en momentos de abatimiento. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas palabras revelan una verdad profunda. A veces debemos hablarle a nuestra alma, no solo escucharla. Padre, danos la sabiduría para reconocer cuando nuestras emociones nos están haciendo creer mentiras sobre ti. Cuando el desaliento nos susurra que tú has cambiado, que tus promesas ya no valen, que tu amor para nosotros se ha terminado. Dios nuestro, enséñanos a cuestionar nuestro abatimiento como lo hizo el salmista, a preguntar, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? Esta pregunta no niega las emociones, pero tampoco las acepta como la última palabra. Señor, danos la valentía para confrontar nuestros propios pensamientos distorsionados, para reconocer cuando estamos creyendo mentiras sobre ti, sobre nosotros mismos, sobre nuestra situación. Padre, ayúdanos a entender que el diálogo interno no es solo un ejercicio psicológico, sino un acto de fe. Es declarar la verdad a nosotros mismos cuando nuestras emociones claman lo contrario. Dios mío, como el salmista, queremos aprender a dirigir nuestra alma hacia la esperanza, a decirle, espera en Dios, no en las circunstancias, no en los sentimientos, no en las personas, sino en ti, el Dios inmutable. Señor, enséñanos a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos diariamente, a recordarnos quiénes somos en Cristo, cuáles son tus promesas, cuál es nuestro destino eterno. Padre, danos fuerza para disciplinar nuestros pensamientos, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que podamos detener los pensamientos negativos antes de que se conviertan en espirales de desesperación. Dios nuestro, ayúdanos a practicar lo que Pablo enseñó. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Señor, cuando las voces de acusación vengan, danos el discernimiento para distinguir entre la convicción de tu Espíritu, que nos lleva al arrepentimiento, y la condenación del enemigo, que solo busca paralizarnos. Padre, gracias porque en Cristo no hay condenación. Ayúdanos a aferrarnos a esta verdad cuando nuestros sentimientos de culpa intentan ahogarnos en desesperación. Dios mío, que nuestro diálogo interno no sea solo un intento de pensamiento positivo, sino una verdadera conversación fundamentada en tu palabra, Lo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Proverbios 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces,
Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día.
aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las gozar de mi salvación. Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 18. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mateo, capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 25 al 27. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Salmos, capítulo 37, versículo 37. Observa a los que son íntegros y rectos, hay por venir,
para quien busca la paz. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 23. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Salmos, capítulo 126, versículos 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos, capítulo 16, versículos 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Confesamos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón
siempre estarán allí. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Siglos de los siglos. Este versículo describe el destino final de Satanás y, por extensión, de todos los ángeles caídos. Es el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén, donde Dios declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente,
Génesis 3:15. Esta victoria final no es solo sobre Satanás, sino sobre todo el mal que él representa. Es la culminación del plan redentor de Dios, el momento en que toda la creación será finalmente liberada de la influencia corruptora del pecado y de la muerte. Es crucial entender que, aunque los ángeles caídos son poderosos, no son omnipotentes, omniscientes, ni omnipresentes como Dios. Son criaturas limitadas, por más poderosas que sean en comparación con los seres humanos. 1 Juan 4:4 nos recuerda: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo nos asegura que el poder de Dios en nosotros es mayor que cualquier poder que los ángeles caídos puedan ejercer. Esto no significa que no experimentaremos luchas o tentaciones, pero nos da la confianza de que, con la ayuda de Dios, podemos resistir y superar las influencias malignas en nuestras vidas. Esta verdad es un llamado a la vigilancia y a la dependencia continua de Dios, reconociendo que nuestra victoria sobre las fuerzas espirituales del mal no viene de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios operando en nosotros. La historia de los ángeles caídos nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Vemos que incluso seres creados en perfección, con conocimiento directo de Dios, pueden elegir rebelarse. Esto destaca la seriedad del libre albedrío y la responsabilidad que viene con él. También nos muestra que el orgullo, el deseo de elevarse por encima de nuestra posición creada, es verdaderamente la raíz de todo pecado. La caída de Lucifer y sus seguidores sirve como una advertencia solemne para nosotros. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. Esta advertencia reconoce que, aunque no podemos ser poseídos por demonios como creyentes, todavía podemos darles oportunidades de influenciar nuestras vidas a través de nuestras elecciones y acciones. Por lo tanto, somos llamados a una vigilancia constante, guardando nuestros corazones y mentes contra las sutiles influencias del mal. Al mismo tiempo, la historia de los ángeles caídos destaca la increíble gracia y amor de Dios. Mientras que los ángeles que pecaron fueron inmediatamente condenados, Dios eligió redimir a la humanidad caída. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo adquiere una nueva profundidad cuando se considera a la luz de la caída de los ángeles. Dios no ofreció redención a los ángeles caídos, pero envió a su propio Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Esto resalta el valor incomparable que Dios nos da y la extensión de su amor. También nos recuerda la seriedad de rechazar esta oferta de salvación, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuánto más serio será el juicio de aquellos que rechazan a su Hijo? La comprensión de la realidad de los ángeles caídos y de su influencia continua en el mundo debe llevarnos a una vida de vigilancia espiritual y dependencia de Dios. Efesios 6:11-12 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos recuerda que estamos involucrados en una batalla espiritual continua. La armadura de Dios, mencionada aquí, incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura espiritual es esencial para resistir las estrategias y ataques de los ángeles caídos. La oración también desempeña un papel crucial en esta batalla espiritual. Pablo continúa en Efesios 6:18, exhortándonos a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta dependencia constante de Dios a través de la oración nos mantiene conectados a la fuente de nuestra fuerza espiritual y nos ayuda a discernir y resistir las influencias malignas en nuestras vidas. Al concluir nuestra exploración de la historia de los ángeles caídos, nos quedamos con una comprensión más profunda de la realidad espiritual que nos rodea y de nuestro lugar en ella. Vemos que el conflicto entre el bien y el mal no es solo una abstracción filosófica, sino una realidad cósmica con consecuencias eternas. La caída de Lucifer y sus seguidores nos sirve como una advertencia solemne sobre los peligros del orgullo y de la rebelión contra Dios.
Al mismo tiempo, la respuesta de Dios a esta rebelión, permitiendo que los ángeles caídos continúen existiendo, pero limitando su poder y preparando su juicio final, nos revela su justicia, paciencia y soberanía suprema. Más importante aún, el contraste entre el destino de los ángeles caídos y la oferta de redención a la humanidad a través de Jesucristo destaca el amor incomparable de Dios por nosotros. Esta historia nos llama a una vigilancia espiritual constante, a una dependencia profunda de Dios y a una apreciación renovada de la salvación que nos ha sido ofrecida. Mientras que los ángeles caídos eligieron rebelarse contra su Creador y ahora enfrentan el juicio eterno, nosotros tenemos la oportunidad de elegir la reconciliación con Dios a través de Cristo. Esta es verdaderamente la buena nueva del Evangelio, que a pesar de la realidad del mal y de la influencia de los ángeles caídos en nuestro mundo, tenemos la promesa de la victoria final de Dios y la esperanza de la vida eterna en su presencia. Que esta comprensión nos inspire a vivir con propósito, fe y gratitud, siempre conscientes de la batalla espiritual a nuestro alrededor, pero confiados en el poder y el amor de Dios que nos sostiene.